Hoy el vídeo está patrocinado por Catapult con el juego Sandream de Steam, de acción y aventuras estilo dibujos que te llevarán a mundos increíbles. En la actualidad está en Early Access con una demo gratuita si quieres conocer más antes de comprártelo. Como siempre os dejaré el link en la descripción si os interesa. Relájate con la historia de Ella, que buscará amigos para superar todos los obstáculos de su vida, crecer y descubrir todo acerca de su mundo de fantasía. Un juego llamativo que viajará por la mente y recuerdos de nuestra protagonista, tanto por sus miedos como esperanzas. Un juego ya disponible en Steam y que puedes jugar con su demo. Como siempre os dejo el link en la descripción si queréis conocer un poco más sobre Sandream, un juego solo player muy entretenido para tu biblioteca de Steam y jugar tranquilamente. Completo, con nueva historia y región, misiones secundarias y gráficos cuarta generación. Descubre Pokémon Age Rising. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy traigo al canal un juego muy interesante que sí, está terminado. La verdad que cuesta bastante encontrar estas joyitas de Pokémon perdidas. Por ello vamos a hacerle una review como se merece a Pokémon Age Rising, que por fin está completo. Viviremos aventuras en una nueva región, pero esta vez será una historia mucho más oscura y compleja. Creo que esto es algo que muchos pedís, ya que tendremos una aventura con temas un poco complicados. Pokémon Age Rising es un fangame en inglés completo creado por Macatak 202. Como dije, el juego tiene una nueva región e historia que implican en muchos aspectos tus acciones con lo que irá ocurriendo en la aventura. Algo importante a mencionar es que tus propias acciones serán muy importantes dentro del juego, por lo que dependiendo de tu moral, cambiará el rumbo de la aventura. Esta parte me encantó, ya que en muchas ocasiones se nota que las historias quedan bastante simples, pero en Pokémon Age Rising no ocurre así. Por cierto, si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil e imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial, ya que no deberéis tener problemas. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Yo creo que podemos llegar a 400 likes. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, vamos ya con Pokémon Age Rising, que sí, me estoy enrollando como siempre. Pokémon Age Rising no tiene muchos Pokémon, pero sí encontraremos 25 Pokémon incluidos dentro de la aventura. La verdad que he estado viéndolos y me gustaron, no es que sean tan malillos. Al ser pocos se ha trabajado más en sus diseños y eso me gusta. Un punto importante es que no habrá TM o HM, que la verdad en ocasiones sobra. Sobre las características y funciones del juego habrá mugshots de personajes, además de muchos NPC que te ayudarán en la aventura. ¿O no? ¿Quién sabe? Al final es una aliada. Lo mejor es que podremos hacer la partida con velocidad aumentada con la tecla Alt. Esta opción a mí me gusta utilizarla para los combates, ya que es una forma de llevar la aventura. Como dije, tendremos diferentes misiones donde podremos elegir el destino de nuestro personaje. Los gráficos son estilo oro corazón, con zonas muy bien delimitadas y organizadas. El tono del juego es bastante oscurito desde el principio, algo que no cambia a lo largo de la historia. A mí la verdad me gustan los mapeados y ciudades un poco oscuros o abandonados, ya que le da un toque más íntimo al juego. Veremos nuevas rutas, personajes y ciudades que irán apareciendo según avancemos, con muchos personajes incluidos, también estilo oro corazón. Creo que los gráficos ya los veis muy bien de fondo y junto a los Pokémon hacen un juego más entretenido de lo que pensábamos. Ahora os contaré un poquito la historia, aunque el autor tampoco es que haya explicado demasiado, pero sí que nos hacemos una idea. Como resumen, la historia se torna mucho más oscura de lo que estamos acostumbrados en juegos de Pokémon. Por lo que explica el autor, nos veremos inmersos en una aventura complicada con elecciones morales sobre nuestro personaje. La idea creo que es bastante buena y sí, ya os la cuento. Experimenta el mundo oscuro y espantoso de la región del infierno, hogar de la muerte, la oscuridad y mucho negro y rojo. Sigue el viaje de Fang, un adolescente que desea venganza, mientras descubre una verdad oscura en el mundo y las personas que lo rodean.
también monólogos, muchos de ellos. Ahora daré mi opinión personal, aunque por ahora todo se ve muy bien. Para empezar, el juego puede tener alguna contra, como puede ser que esté en inglés, pero es que siempre os digo lo mismo, es lo que hay, ¿qué queréis que le haga? Si no, no subo vídeos, ¿vale? Si no queréis nada en inglés y solo en español, pues como si hubiese gran variedad, gente, que es que... Pero bueno, que siempre os digo lo mismo. La historia es verdad que si no sabes muy bien el inglés te va a costar, ya que todo dependerá de leer bien los diálogos y hacer elecciones morales, básicamente. Lo bueno es que el juego está completo y no nos quedaremos a medias con la historia. Este punto es lo que muchos pedís y oye, es lo mejor que tiene, aparte de la historia. Algo malo que también veo son algunos Pokémon. Muchos quedan bien, pero otros sí es verdad que no son tan buenos, pero bueno, es lo que hay. Si estás buscando una historia mucho más inmersiva, con personajes y lugares mucho más oscuretes, este va a ser tu juego. Si es verdad que en ocasiones ya nos cansamos de las historias tan simples de Pokémon, y seguro que muchos lo agradecéis, como lo hice yo. Podremos viajar por una región muy diversa, donde veremos todo tipo de personajes e historias. Como resumen, si te preguntas si deberías jugarlo, yo te digo que sí, creo que el juego tiene mucho potencial y se ve que hay un gran trabajo detrás. Como ves, tiene gráficos excelentes, personajes de estilo cuarta generación y no se ve como un simple juego de Pokémon. Y la verdad que sí me gustó, tampoco podemos esperar que sea demasiado largo, pero bueno, lo tenemos completo y si buscas una historia que realmente te deje metido en el juego, pues es perfecto para ti, básicamente. Sobre los bugs, pues tampoco he encontrado muchos, así que bueno, ha habido actualizaciones, con lo que si tenéis alguna de las más nuevas seguramente hayan quitado algunos de los bugs, básicamente. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!